Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a hablar de la infraestructura del país, un país que ha sido calificado en varias ocasiones, nos han señalado como la peor infraestructura de América Latina y no sé si nos pasamos mucho más de ese límite. El caso es que la situación está empezando a ser delicada cuando el invierno está empezando a ser mucho más fuerte. Obviamente septiembre tiene un final difícil siempre, todos los años, pero viene octubre. Y octubre es esa época en donde hemos tenido los fenómenos atmosféricos más duros tradicionalmente y es muy complicado. Y quiero contarles que en el kilómetro 37,5 de la ruta que comunica la antigua Guatemala con la ciudad capital se registró un derrumbe que bloqueó un carril. El incidente ocurrió desde tempranas horas y los automovilistas disminuyeron la velocidad para evitar accidentes e impactos con las rocas. Momentos después acudieron las autoridades para realizar las diligencias correspondientes de limpieza en ese sector. El hecho afectó la movilidad vehicular, como es natural, varios minutos hasta que quedó la ruta totalmente habilitada. Bueno, y también las fuertes lluvias registradas en el casco urbano y en varias aldeas del municipio de Los Amates, en Izabal, causaron la caída de un árbol que bloquea por completo la carretera que comunica a más de 8 comunidades, según informaron en medios locales. Un árbol también colapsó sobre un cable de energía eléctrica, lo que representa un riesgo adicional para los conductores y pobladores que se transitan por este sector. El percance ocurrió en las cercanías del cruce hacia la colonia Santa Isabel, conocido como el Encementado, donde el tránsito se encuentra interrumpido. Bueno, y 8 meses después de haber asumido el cargo y tras varios encontronazos con diputados al Congreso de la República, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Miguel Ángel Díaz, enfrenta un pedido de destitución. Jefes de bancada hicieron público su descontento con la manera en que se ha desempeñado el funcionario, principalmente por la falta de atención en la red vial. Eso sumado a que el Ministerio de Comunicaciones está entre las carteras con menor ejecución presupuestaria. Además de realizar la solicitud, los jefes de bloque acordaron citar a Díaz, sus viceministros y directores de unidades ejecutoras a una reunión para que rinda cuentas por el mal estado de la red vial. Bueno, y vea usted, ya se empieza a notar ese deterioro que todos temíamos justamente cuando recede el invierno, y es que una serie de baches se encuentran en la circunvalación de Salcajá. Fuimos a buscar uno, esto fue a la altura del 192, y cuando decimos uno, pues ¿por qué le ponemos tanta atención? Vean ustedes el tamaño de este agujero. Este es uno de los agujeros que se encuentra en la circunvalación de Salcajá y que pone en riesgo la vida de muchas personas que transitan por este lugar. En el kilómetro 192 de la circunvalación de Salcajá-Quetzaltenango se encuentran grandes baches que, sumando la alta velocidad con la que transitan los pilotos, han provocado una serie de accidentes que dejan daños materiales y muchas veces el fallecimiento de los tripulantes. Sí, fíjese que venía de Quetzaltenango, yo me dirigía para Sololá y por el gran bache que había en esta carretera, pues no me percaté y reventé llanta y me quedé en el camino. Carlos es originario de Panajachel, Sololá, y por motivos de trabajo viaja continuamente a la ciudad de Quetzaltenango. Aunque él ya conoce el estado de la carretera, en menos de 12 horas estalló 2 llantas de su vehículo al transitar por la cumbre de Alaska, Sololá y el kilómetro 192 de Salcajá. Es la segunda vez. El día de ayer en la noche también me ocurrió la misma situación. Vecinos y personas que transitan por el lugar han tratado de dejar ramas de avisos de precaución, pero estas son levantadas por el transporte pesado y extraurbano por la velocidad en la que transitan, dejando nuevamente en riesgo a cada uno de los pilotos. Sí, por supuesto, son gastos que uno no tiene contemplado y afecta a la economía. Con imágenes de Iri López, Salvador Mendizábal, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, y como les decía, estas son las vísperas, no hemos llegado todavía a las fiestas y eso es lo peligroso de toda esta situación. Esto unido a la incapacidad que ha habido en el Ministerio para poder ejecutar los fondos, para poder darles mantenimiento a las carreteras, no hacer siquiera 1 kilómetro más de carreteras, no, dar mantenimiento a las carreteras, pues pone en peligro la red vial en el país de una manera terrible. Vamos a hablar acerca de lo que se veía como una posibilidad a futuro para poder solucionar estas cosas, y era crear un ente de infraestructura vial prioritaria, o sea, solo carreteras principales, solo carreteras especiales, para dar tramos en concesión o carreteras enteras de alguna manera y pagar por esos tramos siempre y cuando estuvieran en óptimo mantenimiento. Explicado de una manera así muy ruda, quizá de una manera muy gruesa, muy a grandes rasgos, para que ustedes comprendan cuál fue la intención de la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Sin embargo, cuando vemos la ejecución, porque uno de los temas era que este ente fuera o tuviera cierta independencia, pudiera trabajar aparte del ministerio y de alguna manera pues lograr estabilizar la red vial del país y mantenerla bien. Pues el ministerio lo puso como una dirección de infraestructura vial, unido a otras direcciones que ya tiene el ministerio y que han demostrado una enorme incapacidad al respecto. Hoy vamos a platicar acerca de esto. Tenemos en la línea al analista invitado, el licenciado Luis Monterroso, y también está con nosotros acá en el estudio el diputado Julio Héctor Estrada para platicar acerca de este tema. Bueno, una dirección más. Entiendo que ya habían 18, esta sería la 19 dentro del ministerio. ¿Era esto lo que se planeó? ¿Era esto lo que se quería? No, para nada, José Eduardo, la audiencia de TV Azteca. La ley pasó 6 años esperando ser aprobada. Como mencionabas bien, es pagar por una carretera bien mantenida y bien operada en bisacuotas, digamos. Claro. Solo que las bisacuotas condicionadas al mantenimiento y operación se circunscribe a un grupo específico de carreteras nacionales centroamericanas, circunvalaciones de la ciudad, con un grupo de proyectos. No sustituye al Ministerio de Comunicaciones, sino en todos sus considerandos se especifica que se busca una manera diferente de hacer las cosas, una figura contractual diferente. Tiene herramientas para hacer contratos con garantías, con fianzas, con pagos contingentes a servicios, pagos por disponibilidad. Y en su artículo principal, primero lo define como una institución especializada rectora, ¿sí? Institución especializada rectora. Y en otro artículo, en el artículo creo que 6, habla de una entidad desconcentrada. Entonces, realmente se vuelve una unidad ad hoc, digamos, que no tiene un similar. Y el similar más cercano que le encuentro es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es una entidad desconcentrada del Ministerio de Energía y Minas, pero opera con sus propios personal, porque tiene que tener gente especializada, reglamentos específicos y una autoridad que es una junta directiva donde hay 3 miembros del sector público y 2 representantes del sector privado, Cutrigua y el Colegio de Ingenieros, y un director ejecutivo, para darle esa capacidad de tener gente técnica especializada, planificación de largo plazo y poder montar esos megacontratos, porque son proyectos de 100, 200, 300 millones de dólares pagados a varios años. Pero como no calificaba dentro de la clasificación del manual de clasificación presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas, que es aprobado en un acuerdo ministerial, la salida hubiera sido tomar lo que dice la ley de organismo judicial en el artículo 10 del espíritu de la ley y crear, si era necesario, una clasificación específica, así como hay una clasificación para el Puerto Quetzal, que es una empresa descentralizada, pero aparece como empresas públicas no financieras, o la Comisión Nacional de Electricidad, que es empresas reguladoras. Entonces, ese rol de institución especializada rectora que tiene, por no encajar dentro de lo que habían estructurado y una discusión que duró meses en la junta directiva de esta institución que se conformó según los plazos,
Al final decidieron clasificarla como una dirección del Ministerio de Comunicaciones supeditada al ministro y al viceministro. Y entonces van a empezar a encontrarse una serie de choques que van a tener que cambiar. No van a poder nombrar gente porque les va a agarrar el reglamento orgánico interno de la... Entiendo que habían contratado una gerente. No le han podido crear la plaza, porque la plaza parte y la clasificación presupuestaria por el tipo de pagos que tiene que hacer. ¿Quién lo pide? ¿Lo pide ahora el ministro o la pide la directora ejecutiva, que es la persona, que es la representante legal? Empieza a haber una serie de choques. Entonces, básicamente, la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria hoy en día es como Covial, una dirección más, con unos poderes de ley específicos y autonomías que le da la ley para hacer procesos y contratar gente fuera de personal. Pero ahora resulta que para crear una plaza hay una discusión que lleva ya algún tiempo de si lo tiene que autorizar el ministro de Comunicaciones o lo crea la directora ejecutiva y la directiva que ya existe, que ya se conformó en el mes de enero y febrero. Entonces, capturado dentro de la burocracia, así como está, no va a funcionar. O sea, eso es una realidad. Claro. Porque va a estar chocando todo el tiempo con el mandato de una entidad institucional especializada, rectora, preparada para estructurar proyectos. Va a chocar con los procedimientos y la firma, y presupuestariamente va a haber que poner el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, no hagan obligaciones del Tesoro con pagos contingentes. Entonces, esa decisión administrativa que pareciera sencilla ahora tiene detenido. Ya pasó básicamente casi 10 meses desde su aprobación, tenía fechas específicas y va atrasada. Y si teníamos la esperanza, y ya inclusive el presupuesto 2026 incluye fondos reservados para ella, por la ley le asigna fondos de los ingresos de petróleo y del impuesto de productos petroleros, de la gasolina y el diésel, que incluye parte del impuesto de circulación de vehículos. Pero no se ve ni siquiera que arranque la directora ejecutiva, porque están en ese choque. Y si bien puede haber habido un poco de confusión posible en la ley, yo sí pienso y sostengo que con voluntad se pudo haber creado una figura específica que encajara y que tuviera las características y ponerla fuera del mandato del Ministerio de Comunicaciones, inclusive como funciona la Comisión Nacional de Electricidad o la Superintendencia de Telecomunicaciones. Claro. Pero ahí le ganó un acuerdo ministerial de clasificación y ordenamiento institucional, y el sistema, el SICOIN, por no programarlo diferente, en la clasificación, le ganó al mandato de la ley. Entonces ahorita lo que vamos a ver es una institución detenida. Y si teníamos la esperanza que a 2 o 3 años plazo esto montara los proyectos grandes que desfogaran la ciudad, el tráfico y las carreteras centroamericanas, mientras no se cambie esa posición o se cambie la ley, realmente no va a salir una salida de proyectos. Es increíble. Licenciado Monterroso, ¿cómo ve usted esta situación? Buenas noches, señor diputado. Buenas noches, mi querido Baldi, como le dicen con afecto. Yo veo como, imaginemos para los televidentes, como que tuviesen una moto 1100, que les acaban de regalar una moto 1100 y dijeran, aquí está la moto, muévanse, vayan al trabajo, y que de repente el ministro diga, no, yo quiero seguir con mi moto 1980, una moto 100, y cargar encima la moto 1100 y llevarme al trabajo. Es algo contradictorio completamente. Y en lo que mencionaba el señor diputado, hay que tomar en consideración algo: la jerarquía normativa. Existe normativa que ya es un decreto ley el que estamos viendo. Y ese decreto ley que en este momento están intentando cambiar, lo está intentando cambiar un directorio. La jerarquía normativa no les permite a ellos hacer esa transmutación que están intentando hacer, porque la ley es robusta, porque la ley es fuerte, porque la ley es esa moto 1100 que puede llevar a cualquier lado, que es veloz y que puede tener la contundencia que necesita la transformación vial que se espera. Pero de repente, esto es una especie de legislación de ventanilla. Esta legislación de ventanilla, dice el directorio, no, ahora vamos a hacer que se vuelva tan inoperante como todo lo que tenemos, y que esa ley que se vendió desde el año pasado, ¿se recuerdan ustedes? Que fueron todos los diputados los que hablaron con mucha claridad al respecto. Y si querían hacer algún cambio y si sentían inconveniencia los señores del Ejecutivo, ahí tenían a sus 23 diputados para que ellos expresaran su inconveniencia y le dijeran, no, hagamos estos ajustes, hagamos esto, hagamos lo otro, pero sin embargo
todos lo aplaudieron, fue adelante, es una ley innovadora, es una ley visionaria, es una ley que habla de puerto a puerto, es una ley que habla de frontera a frontera, pero que por un tema burocrático y por inoperancia en este momento va a quedar paralizada como todo lo que está viéndose. La ejecución presupuestaria del Ejecutivo anda por un 60%, sí, pero la ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones va por un 40%, es decir, 20% menos. Y eso es lo que se está esperando para esta ley de infraestructura vial prioritaria, que consideraba, fue estudiada para que fueran el 70% de la movilidad que se tiene que dar en el país, atraviesa por esas obras que fueron previstas y fueron analizadas, 1.700 kilómetros. Bien, pues a ver, y para no confundirlos a todos ustedes, está claro que esta entidad llevaba un proceso para funcionar y, como bien lo dijo el diputado acá, ese proceso nos iba a dar un plazo de poco más o menos unos 3 años para que esto empezara a funcionar el modelo. Para que el modelo empezara a funcionar, pero si no empezamos a trabajar ya, pues obviamente esto va a estar en caos. Los baches y todo lo que le mostramos de la infraestructura, mucho tiene que ver con la falta de mantenimiento, mucho tiene que ver con la poca agilidad del Ministerio para la respuesta a este tipo de emergencias, pero lo quisimos traer a colación, mostrando cómo están las cosas, pero que había algo que parecía ser una esperanza en todo esto. A ver, ¿esto fue una confusión administrativa o realmente no querían ceder el espacio? Porque, seamos muy sinceros, el ministerio ha sido tradicionalmente un botín político, y más que un botín político, un botín de corrupción. Veíamos lo que exigía el señor Sinibaldi, que ha sido denunciado ampliamente, y que testigos venían y decían, me pidió tanto, y para mencionar uno de tantos casos que sucedían dentro del ministerio. Soltar eso ha de doler y ha de doler y mucho. Y pregunto, diputado, ¿usted cree que hubo mala intención en esto o simplemente estamos viendo un monumento más a la ineficiencia? Yo creo que es más lo segundo, el no entender que en la administración pública se está para dar soluciones a las cosas y no para dar resultados, sino simplemente para cumplir requisitos. Ahora, lo quiero interrumpir en este punto porque es muy importante. Pero es que el ministro tiene que haber sabido, porque se publicitó tanto esto, el camino a la aprobación de la ley, que tenía que ser un ente descentralizado, pues pegado o no fuera del ministerio, pero que tuviera esa capacidad, no una dirección más. Entonces, ¿cómo el ministro, simplemente por incapacidad, va a ponerlo como una dirección más? Es que esa es la parte que no entiendo. Bueno, para empezar, este es un ministro diferente que el ministro que estuvo en las negociaciones ahí en la fase final, por lo menos el ministro de Comunicaciones. Sí, pero él igual lo sabía. Yo creo que él no sabía absolutamente, lo que es más puedo dar fe porque tuvimos algunas intervenciones, no tenía la más mínima idea de para qué era la ley o qué rol tenía que jugar en ese espacio. Él es un buen técnico, un buen profesional a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que inclusive parte de su curva de aprendizaje fuerte ha sido aprender todo el manejo contractual y relacional que tiene que tener con los contratistas del Estado, porque no es lo mismo arrear maquinaria y soldados firmes y me quitan aquí la maquinaria y me mueven. Así es. Con el conocimiento de cómo funcionan los drenajes y todas esas cosas, a manejar contratos, pagos, anticipos, etcétera, y esa parte. Esto era completamente desconocido, llega y no lo conoce. Lo que siento que es una pérdida es que no lo haya rescatado el presidente, pues, o el ministro de Finanzas, que sí estuvo más tiempo. Y yo siento que ahí sí hay una competencia del corazón partido, como dice la canción de Alejandro Sanz. Por un lado queremos crear esa figura innovadora, inversiona, pero por otro lado tenemos el corazón partido porque nos quita espacio presupuestario fiscal comprometiendo la infraestructura, cuando en otras demostraciones de presupuesto, ampliación presupuestaria, presupuesto 2025, etcétera, se le ha quitado en beneficio de otras asignaciones para funcionamiento.
Entonces, con una convicción mediana, nadie entró a rescatar lo que podría haber sido el legado más importante del gobierno, ¿sí? Entonces empieza a funcionar la inoperancia. Yo le creo que más que mala fe es esa inoperancia de no decir, porque lo advirtieron, los votos que hay de Cutrigua en la Junta Directiva y los razonamientos de los votos demuestran que explícitamente dice, si ustedes hacen esto no van a poder contratar a la directora ejecutiva. Van a tener que pedir permiso para crear la plaza. Se lo dicen explícitamente. Y ahorita están teniendo problemas creando la plaza. Tienen que pasar por... Creo que la tienen como asesora para mientras. Sí, la tienen como asesora y no sé si ya le pagan y no puede ir en representación de la institución a un foro ni a nada porque no ha sido nombrada, porque no ha sido... ¿Quién la nombra? ¿El directorio o el ministro? Entonces, eso es como cuando el caos nos absorbe, digamos. Y entonces, teniendo el ministro el día a día y las citaciones en el Congreso que atender, porque se le está cayendo, como ustedes mostraban la red vial, se les cayeron 3 veces seguidas los contratos de Covial. Un poco por malos proveedores, bastante por errores básicos en la generación de las bases. Simplemente se distraen y permiten que llenemos el requisito porque tenemos que aprobar esto, tenemos plazo, así que salga así, sin atender la posibilidad de hacer alternativas que realmente solucionaran el problema mejor. Entonces dicen, como no me gusta, que yo sí lo veo como una parte de la agenda, no me gusta cómo quedó comprometido estos recursos y esos recursos y quisiera cambiar. Entonces la entrampo con la parte administrativa y quiero regresar al Congreso para de una vez quitarle las asignaciones presupuestarias y todo, dejarla un poco más debilitada financieramente, porque quita espacio fiscal importante. Y eso puede ser el objetivo final, digamos, de dejarla moribunda, digamos. Y quiero aclarar, la pobre ejecución del Ministerio de Comunicaciones no se parece a lo que va a tener esa dirección. Esa dirección va a tener 0. O sea, no va a arrancar. Claro. O sea, no va a ejecutar el 40%, no va a hacer absolutamente nada. Claro. La moto que dice Luis Enrique, creo que el ejemplo es correcto, porque ni siquiera 100 centímetros cúbicos, sino que la va a cargar a tuto. Entonces va a aguantar como 100 metros cargándola y va a quedar parado. Entonces, yo creo que falta liderazgo y claridad, y si el presidente tenía una oportunidad de tomar una ley y decir eso es importante, les tiene que decir a su gente, mire mucha, resuélvame esto que queda operativo, y la gente decirle, mire presidente, así como está no va a funcionar, y poder tener gente que le diga esas cosas. Ahí es donde tengo mis dudas acerca de por qué están las cosas como están. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con nuestros invitados. Bueno, continuamos entonces platicando con nuestros invitados acerca de esto. Licenciado Monterroso, la misma pregunta. ¿Esto tiene que ver con una intención ideológica, con malintenciones, simplemente incapacidad? ¿Qué es lo que está pasando a su juicio? Lo que sí, y les voy a preguntar a ambos también, es que el ministro ya tiene una petición de renuncia de, pues creo que la mayoría de los jefes de bancada, pero eso lo vamos a hablar también con el diputado en un instante. ¿Cuál es su opinión? En principio, quiero hacer una clarificación. La votación que se dio en el directorio fue 4-1. Esos 4 votos necesariamente tenían que llevar una instrucción presidencial. No es que aisladamente de repente un ministerio decida votar y que el de finanzas, el de economía empiecen a tomar decisiones aisladas, sino un 4-1 implica que arriba hay una decisión que vincula o al ministro de Finanzas Públicas o al presidente de la República. Eso indudablemente habla de una alineación ministerial para poner a Cotrigua en el 1. El voto razonado que hace es muy contundente en sus aseveraciones y es un 4-1 que indica que la decisión del presidente o del ministro de Finanzas es que esta entidad se convierta en una unidad ejecutora, que era algo innovador y que ahora se convierta en esa moto viejita. ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar? Y esta es idea realmente del diputado Julio Héctor Estrada, que tiene mucha brillantez al respecto. El Comité de Programación de Ejecución Presupuestaria, el COPEP,
En realidad, en este momento es una razón por las que se queja el ministro de Comunicaciones y dice en el COPEP a mí no me dan recursos y mi ejecución va baja porque no me dan recursos, porque el dinero puede ser, pero no me dan cuota, como se le llama. Le han dado techo presupuestario, pero no le dieron cuota, no le dieron el recurso para que él ejecutara. Y ha llegado a decir, yo pido 300 y me dan 50. Entonces, en ese aspecto hay dos áreas en las que tenemos que dar una dispensa al ministro de Comunicaciones, si así lo quieren ver, y es la primera, que la decisión no es individual, no es unilateral, sino es un 4, una decisión que viene de arriba hacia abajo. Y el segundo, que en muchos casos él y los otros ministerios tienen su ejecución, tienen una ejecución degradada, tienen realmente malos resultados, porque más tarde que temprano la influencia del ministro de Finanzas Públicas también tiene una trascendencia. Y entonces eso tenemos que considerarlo desde una perspectiva de política pública. Ellos decidieron que no querían que esta ley de infraestructura vial prioritaria pues se implementara, se llevara a la ejecución y se llevara a la vida, independientemente de que eso maneje y que mueva ese 70% que hablábamos de infraestructura prioritaria. Pareciera que a ellos no les interesa. Y yo recuerdo muy bien que un ministro de Finanzas, que ya no está en el cargo en este momento, llegó una vez y dijo, Covial es corrupto. Y Covial lo tengo enfriado, y a Covial no le voy a dar posibilidad de que pueda ejecutar. Es decir que, una vez más, esta dirección ahora de infraestructura vial va a quedar también supeditada a la decisión, a los antojos de una sola persona, que es el ministro, cuando la intención es que el directorio permitiera que se tuvieran decisiones colegiadas. Eso no va a pasar. Decisiones colegiadas que tuvieran una visión en el tiempo, que supieran qué anillos metropolitanos iban a funcionar, que supieran claramente hacia dónde se estaba enderezando el proceso. Eso no va a suceder, porque en esta ocasión llevamos 4 ministros, entre ministras y ministros. Imaginen ustedes, cada vez que hay un cambio de ministro, su curva de aprendizaje y su llegada al poder va a hacer que se vuelva a retomar la intencionalidad. Desde su punto de vista, entonces, esto fue una orden superior. Es que yo no lo puedo afirmar, pero no tengo dudas, porque no es que de repente representantes ministeriales lleguen a una entidad colegiada y tomen decisiones aisladas. Esto tuvo que venir de arriba hacia abajo. Al ministro le están pidiendo la renuncia a la destitución. Varios jefes de bancada lo hicieron. No sé cuál es la posición de Cabal, pero sí varios jefes de bancada están pidiendo, varios jefes de bloque están pidiendo que lo destituyan. ¿Cómo está el ambiente con el ministro en el Congreso de la República? Yo creo que es un escape. Al ministro se le ve como la representación de la falla que ha habido totalmente de atender a tiempo la red vial. Él está cosechando lo que se sembró el año pasado, que no se adjudicó nada de mantenimiento de Covial y ejecutó 35% de su presupuesto en deuda de arrastre, ningún contrato nuevo. Entonces, 2 años sin mantenimiento, porque ese año se cayeron los contratos otra vez. Y ya le cambiaron a sus viceministros principales, al viceministro de Infraestructura, al director de Caminos. Entonces, ya el ministro no tiene la fuerza que tendría normalmente un ministro que llega ahí con las botas bien puestas, cercano al presidente, etcétera. Yo no sé si que pedir la renuncia del ministro es una solución. Yo creo que es una expresión de frustración con el presidente. Decirle, mire, presidente, esto es una catástrofe, pues. Y entendemos que el problema viene de antes, pero yo sí expreso y quiero aprovechar para presentar mi molestia, porque se lanzaron un artículo en el diario de Centroamérica de que la privatización de la contratación de obra pública había resultado en el colapso de la red vial de hoy en día. Cuando la mayoría de países manejan contratos de obra para hacer el mantenimiento, y es una manera que hacen los países civilizados, aquí en Francia, en Italia, en cualquier lado, son un manejo correcto de contratistas especializados que hacen mantenimiento y construcción de carreteras. Entonces se ha caído más profundamente por falta de capacidad. Yo diría que no hace una diferencia importante que si trajeran a un ministro, porque sí hay un manejo ahí donde entre si que le dan recursos o no le dan recursos, si lo utilizan políticamente o no lo utilizan políticamente. No veo yo que haya un cambio importante con el cambio de ministro. Inclusive diría que hay que darle tiempo
Porque si empieza alguien nuevo ahorita, estamos casi en octubre del segundo año de gobierno, en lo que consiguen quien asuma, yo sé, por rumores y por personas que me confirmaron, que para llegar a este ministro desde el ministro anterior que era amigo del presidente, Félix, pasaron 5 candidatos que no le aceptaron la posición al presidente. Entonces imagínense ahorita que es simplemente estar ahí aguantando, duro para el ministro y duro para el presidente, porque realmente se encuentra enfrentando el fallo de las decisiones no tomadas o mal tomadas de los últimos 18 meses. Licenciado Monterroso, desde su punto de vista, ¿debe el ministro salir o no debe el ministro salir? Y yo les voy a plantear otra catástrofe. Hay muchas obras que tienen el peligro de judicializarse, porque encima de todo, como se han contratado compañías prácticamente fantasmas, estas ni siquiera terminan las obras. Sin ir muy lejos, esto que pasó en la Roosevelt y en el otro paso a desnivel famoso, que estaban bajo el ministerio, eligieron pagar a pesar de que ya no se movió un costal de cemento en ese lugar y está como un monumento a la incapacidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Licenciado Monterroso. Yo coincido con el señor diputado Julio Héctor Estrada de que la curva de aprendizaje de un nueva ministra va a implicar retrasos. Va a implicar retrasos porque ya se han visto en otras instituciones donde se han dado cambios recientemente, como que se paraliza todo el proceso, las firmas se paralizan, el personal nuevo que lleva la nueva autoridad también genera una tensión momentánea. Eso involucra más o menos de 3 a 6 meses en el mejor de los casos, que estamos en el segundo año, estamos ya finalizando el segundo año, y eso implicaría aproximadamente un cambio que se diera ahorita, empezar a tener una carburación de nuevo por ahí abril, mayo del próximo año, y eso implicaría todavía muchísima más conflictividad. El ministro actual es un hombre, entendería yo, disciplinado, es un hombre que tiene características de verticalidad en las decisiones, pero sí debe de tener apoyo. El ministro y los demás ministros que tienen vinculación con las decisiones del Ministerio de Finanzas Públicas penden de una triada: el presidente, el ministro de Finanzas y la figura que ellos representan. Y eso pasa con el ministro de Salud Pública también y con algunos otros. Pero al final de cuentas, si esa triada no es fortalecida, decisiones firmes del presidente, apoyadas financieramente por el ministro de Finanzas Públicas y ejecutadas por el ministro de Comunicaciones, si esa triada no se fortalece, venga quien venga, venga el mejor y más conocedor, no va a poder llegar a conclusiones adecuadas, no va a poder llegar a resolver el problema, porque no está esa terna necesaria, esa trinidad fundamental que tiene que ver con el recurso, que tiene que ver con la ejecución, pero también con las decisiones claras y que tienen que ser contundentes y hacia adelante. Si no se ve esa triada, venga quien venga, yo garantizo que no va a haber éxito en ese ministerio. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, pero volvemos. Continuamos platicando con el licenciado Luis Monterroso y con el diputado Julio Héctor Estrada. ¿Cuántos de esos problemitas, como no quiero que se judicialice una obra, entonces mejor la pago, no se judicializa, pero tampoco se construye? Así como pasó en ese paso a desnivel. Pues yo creo que es resultado de la falta de continuidad gerencial, digamos. Se hace un pago generalmente contra el avance de la obra, y una parte importante es mantener la operación y el funcionamiento. No solo son esos pagos, se han señalado varios pagos por otras bancadas del Congreso a proyectos y pagos del 2006 que venían atrasados, del 2008, del COVIAL, y está documentado. Entonces no hay control, o sea, al final el gobierno ha logrado, y yo creo que ese es su reto más importante, tomar control de las cúspides, de las cabezas de las instituciones, ministro, viceministro, direcciones, pero ya cuando se da las jefaturas y el resto de la estructura, el Ministerio de Salud es un caso clarísimo donde no hay control de la institución. O sea, nosotros hicimos una situación hace poco y siguen comprando con baja cuantía y con compra directa el 75% de las compras, habiendo inclusive esos productos en contrato abierto. Simplemente fraccionan. Fraccionan sin ninguna consecuencia. La misma cantidad que fraccionaban en el gobierno anterior, que rompió el récord con el fraccionamiento,
y que abandonó un poco los contratos abiertos. Tuvimos la citación del ministro esta semana. Están trabajando en contratos abiertos, pero no han levantado ni uno solo contrato abierto nuevo, que son contratos abiertos, que son contratos marco, donde se compra en volumen y después todas las instituciones pueden pedir sobre ese volumen con esos precios prenegociados. Pero toma 6 o 8 meses levantar y adjudicar un contrato abierto con el trabajo de varias instituciones. No hay contratos nuevos. Entonces, no han podido manejar a la parte administrativa e implementar. Entonces eso creo que es lo que pasa también en este caso, en el cual también las decisiones son contradictorias, porque, por ejemplo, en algún ministro decide no pasar el puente Belice 2 y al mismo tiempo quiere el presidente oferta como parte de su gran legado de gobierno el Metroriel, que va de Centro-Norte al centro y del centro a Centro-Sur. Y para pasar, tiene que pasar por el puente de Belice 2, que está hecho y diseñado con 2 niveles, un nivel de tren y un nivel de carros. Y se asignan 1.200, 1.700 millones de quetzales para hacer el tren. Llegamos a septiembre y no se ha hecho absolutamente nada, ni tiene ni claro quién es la unidad ejecutora. Ahí andan viendo si lo hace el cuerpo de ingenieros. Pero primero que hubieran hecho es decir, avancemos con el puente, porque aparte nos ayuda con el tráfico. El cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos. De los Estados Unidos también. Y entonces yo esa discusión la puedo decir abiertamente, porque voy a ver en los próximos días al ministro de Finanzas. Le he dicho, el cuerpo de ingenieros pues está interesante como una nueva alternativa para el Puerto Quetzal, porque es una sola institución que contrata una sola infraestructura con un contrato muy específico. Yo no lo usaría para el tema de tren y pasajeros, porque primero que todo no es lo que hace tren de pasajeros, no es lo que hace el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos. Y segundo, ahí hay que resolver muchas cosas alrededor del proyecto, digamos, no es una sola, no es entidad contratante y todo. Mientras tanto, quizá veamos... Adelantan recursos. Adelantan recursos y quizá veremos en la siguiente administración otro paseo del alcalde y del presidente de turno por los rieles de la antigua vía, diciéndonos que por ahí algún día va a pasar un metro. Licenciado Monterroso, que esto parece de chiste. Bueno, si no sale el ministro, pues él tiene que también dar muestras de algo diferente. Y por lo que yo veo, perdonen, pero, ok, no sale el ministro, pero también es bastante neciecito. Él es bastante terco, bastante testarudo. En las citaciones al Congreso se le ha visto con una actitud bastante complicada también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él en este momento para enderezar las cosas? En principio, el respaldo del presidente de la República es fundamental. Y tenemos que considerar que la política pública se estructura a partir de la decisión de qué norte va a tener. Y ustedes pueden ver claramente, y voy a citar un caso que pareciera, como usted dijo, una broma. Pero cuando se hacen las rondas, ustedes han visto la postura que asume el presidente recostado en el atril y han visto cómo cruza la pierna. Ese cruzar de pierna es una resistencia, es decir, yo no me siento cómodo donde estoy. Es el equivalente a sentir los brazos así y cerrarse a lo que se deja venir. Es lo mismo, solamente que lo hace en la parte de los pies. Se recuesta y se ve que no se siente cómodo con lo que está sucediendo. Y lo mismo sucede en el mandato que tiene que ir estructurando para los ministerios. Tiene que tener compromiso, vinculación, presencia. Y eso pareciera que no está sucediendo. Y cuando no sucede eso, los ministros se sienten desamparados. Se sienten desamparados y asfixiados en algún momento por las distintas presiones que implica una silla ministerial. El ministro, todos andan buscando la forma de serrucharle las patas. No solamente este ministro, los ministros anteriores y los ministros de otros ministerios. Entonces tiene que vivir internamente presiones, incluso de su gente, la que se ha quedado, la que está de gobiernos pasados. Es una carga permanente y al final de cuentas, si no tienen el respaldo presidencial, la función se vuelve muchísimo más complicada y la tarea es mucho más compleja. Ya les digo, si él no se siente cómodo ni siquiera en la ronda, muchísimo menos se va a sentir cómodo en muchas ocasiones de ir y encarar situaciones conflictivas y encarar complejidades ministeriales. Y ahí todavía se hace más, pero más denso el proceso de ejecución y de implementación. Bueno, lo cierto es que estamos llegando, le voy a pedir una respuesta muy, digamos, de conclusión a esto, porque estamos llegando ya a que el otro año es prácticamente preelectoral, o sea, casi inútil en cuestión de cierto tipo de cosas y de inversiones. Metro, pues ya no hubo. Cárcel, ya no hubo. Los 4 hospitales, tampoco va a haber. Tampoco va a haber los 4 hospitales.
El puente Belice 2, ni de chiste. Entonces, nos aproximamos a una etapa en que el gobierno está prácticamente sin mayor cosa que hacer. ¿Cuál es su conclusión al respecto? Yo creo que es cuando se entra el gobierno con la meta de lo que no se va a hacer y no de lo que sí se va a hacer, digamos. O sea, una manera de evitar la corrupción y lo que te implica es no hacer nada, ¿sí? Entonces, si eso es un poco la estrategia principal, pues se puede ejecutar de alguna manera. Creo que hay un par de cosas que han avanzado con los pisos de cemento y creo que son transferencias condicionadas que son importantes. Creo que la ministra de Educación ha hecho algunos avances importantes. El único ministerio. Sí, yo creo que de ahí va. Cárceles, es cierto, ya aparece con 500 millones en el presupuesto y la cárcel ya me dijeron que no la van a hacer. No la van a hacer. Y que van a hacer una nueva en Petén. Y le voy a poner un ejemplo para el final porque el tiempo se nos ha ido. Él fue a decir al sector privado que iba a entrar en una licitación en el aeropuerto. Y eso tampoco va a pasar. Tampoco va a pasar. En fin, muchas gracias a ambos. Muchas gracias al diputado Julio Héctor Estrada. Muchas gracias al licenciado Luis Monterroso por haber estado con nosotros esta noche. El tiempo es así. Y pues bueno, hasta otro Estado de la Nación. Tengan ustedes una excelente noche. Pásenla bien.